Muy bien, vamos a continuar en la mañana de muy comentado. Y bueno, seguimos con las entrevistas y lo prometido. Tenemos al diputado Darío Pérez en esta mañana. Vamos a conversar con él aquí en el programa. Y viene muy bien porque, bueno, ha sido protagonista de temas de resolución nacional. ¿Cómo te va, Darío? Buen día, bienvenido. Como siempre. Gracias. Bueno, ¿hay acuerdo? Sí, firmamos en el día de ayer un acuerdo de una cosa que es bastante árida, que es la reforma del servicio de retiro, reforma que es necesaria y que tiene un déficit muy importante para las arcas del país, pero que es como todos los servicios de retiro de todo el mundo, son todos deficitarios, no hay una parte del mundo que no lo sea. Tal como venía del Senado, esa reforma generaba particularmente en los sectores que están más abajo en las Fuerzas Armadas una serie de complicaciones grandes que yo te las podría definir de esta manera. Primero, muchos no alcanzaban la causal jubilatoria por la edad del ingreso. La edad del ingreso y el retiro obligatorio, ¿no? Ese problema era particularmente importante dentro de sanidad militar, donde trabajan, para mí fue un asombro saber que habían 3.226 funcionarios que se dedican a la salud dentro de las Fuerzas Armadas, eso es más del 10%. ¿Por qué? Porque atienden 180.000 personas, que son los retirados, los activos y los familiares de los dos. Después, la otra cosa tenía que ver con, siempre estamos hablando de la parte de abajo del escalafón, clase y soldado, que de por sí tienen los sueldos más bajos de la administración, de toda la administración pública. Y muchas veces no es conocido las condiciones laborales o de remuneración que tienen. Porque un soldado no tiene 8 horas, no le pagan horas extras, no tiene salario vacacional, no tiene nocturnidad, como por ejemplo ahora empezó a tener la policía. Trabajan 30 horas semanales más que el resto de la gente, o sea que en vez de 44 trabajan 72 horas. No tienen derecho a compensación. Y después que llegan a los 30 años de servicio, duran hasta los 36 años de pagar Montepío. Eso es único en todos los jubilados, y en este caso retirados, no existe eso. O sea que sus condiciones entre salarios bajos y todas estas situaciones de las que ellos están como estaban los peones rurales antes de la llegada del gobierno del Frente Amplio. Es así, o peor. Eso, así están ahora. Así están ahora. Y se da una particularidad en este lugar, que es la concentración de la pobreza. ¿Por qué? Porque el 40% de todos ellos, me estoy refiriendo siempre a la parte de abajo. Sí, la parte de abajo. Viven por debajo de la línea de la pobreza. 40% viven por debajo. 60% viven en asentamiento. Porque te está dando una idea del nivel socioeconómico de esa parte de las Fuerzas Armadas. Y viven con una quinta parte de lo que es una canasta básica familiar. Entonces, esta reforma, si yo pudiera darte un ejemplo de cómo se podría ver, es si tuvieras una fila de seres humanos con diferentes alturas y pasaras una cuchilla plana, ¿no? Siempre por el mismo lugar, a la misma altura, te diría que a algunos les saca un pedacito, pero a otros los degüella. Y en este caso, a los que degollaba eran los clases y soldados. ¿Porque se modificaba algo ahí? Se modifican muchas cosas. A ver si... Yo ayer le explicaba a un periodista que pusiera las siguientes cosas en una columna. El haber básico de retiro, que hoy es de 100%. Una cosa que se llama bueno, no me viene ahora el nombre, la compensatoria, ¿no? Bueno, está. Y después una por el grado inmediato superior, que en el caso de clase y soldado las diferencias son de 1.000 pesos, cosas por el estilo, no es muy importante. La
Bueno, No importa. me nublé. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa tanto en la transición como en la reforma? No es importante, la reparatoria no es, es importante porque es en lo que más pierden, digamos. Uh-huh. En el haber básico de retiro, eso se les rebaja a 85%. Pero es el 85% de salarios muy bajos, no es el No, claro. Sí, sí. Después está esta, que no me sale el nombre, que en términos de un soldado sería unos 7.000 pesos, que también desaparece. ¿Sí? Más el haber básico de retiro, más el grado inmediato superior, que en el caso de los soldados son 1.000 pesos. Entonces esta reforma de plano le saca del bolsillo a un soldado y a un clase en el entorno de los 8.000 pesos, para hacerlo práctico y duro y crudo. Tú me dices 8.000 pesos, en la parte de abajo son 4 platos de comida uh-huh. por día. Eso era lo que planteaba el proyecto y es lo que eso es lo que planteaba ahora. El proyecto y es a raíz del acuerdo al que llegamos, digamos, esa parte para los tránsitos, los que los agarraba el periodo de transición, digamos, no va a existir. Con lo cual va a la reforma, pierden todo eso. Uh-huh. A los que tengan menos de 5 años, pero a los que entraron sabiendo yo me voy a jubilar de tal manera, casi que la mayoría de los soldados y los clases están salvados con el acuerdo al que llegamos. O sea que de aquí para adelante sí va a afectar. De aquí para adelante sí. La otra cosa que es bueno que la gente sepa es que esta reforma empieza a tener efecto en el 2020. Alguien salió y dijo que esto era para abatir el déficit fiscal. Eso no es verdad. En los próximos, por lo menos 10 años. Uh-huh. Y en los primeros 5 de la próxima década, prácticamente no mueve la aguja. Y te voy a explicar por qué. Porque en realidad empiezas en el 2029 a no tener que mandar $2 millones, en el 2030 $3 millones y así sucesivamente. Estamos hablando desde rentas generales. A ¿no? la caja. A la caja. De más, tú no tienes forma de actuar en estos próximos 10 años sobre el déficit, porque por ley les tienes que pagar y porque no les puedes quitar cosas, porque constitucionalmente hay una cosa que se votó en el año 89 que no permite que tú puedas bajar las jubilaciones de ellos. Por eso fue que vos no votaste el anterior. De la alta, porque es inconstitucional. Uh-huh. Porque además está avalado por el pueblo. Y el servicio de retiro tiene varias cosas, tiene una tormenta perfecta sobre sí. La relación activo-pasivo, las pasividades aumentan de una manera y los sueldos aumentan de otra. Uh-huh. No sé si me explico. Uh-huh. Entonces siempre la pasividad se va yendo más arriba que lo que aumentan. Los aportes tanto patronales como, ahora se va a modificar con el proyecto, tanto los aportes patronales como los aportes de los soldados son el 15%, son menores que los que habitualmente en las otras actividades. Entonces eso notoriamente achicaba, aumentaba el margen, el dinero que tienes que poner desde rentas generales. Uh-huh. Pero esto se vio hace mucho tiempo. ¿Y por qué sale ahora? Mucho tiempo. No sé por qué sale ahora. ¿Porque nos falta plata? Pero aparte tiene un inconveniente que yo lo he dicho en todos lados. Toda cosa que trascienda varios periodos de gobierno debería de tener, porque si no tenemos líos como lo de los cincuentones, debería de tener el mayor consenso político posible. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir, nosotros aprobamos la reforma ahora, el martes que viene. ¿Y la pueden modificar? No, para. Sí. La aprobamos, vuelve al Senado y está. Va a correr durante un año. En el próximo periodo van a haber mayorías parlamentarias, porque todo el mundo sabe, bueno, no vamos a jugar a la mosqueta. Ya dijeron los partidos de la oposición que en cuanto pasara el próximo periodo y hubieran otras mayorías en las que ellos están totalmente de acuerdo, la oposición, lo que hoy es la oposición, van a generar cambios en esta ley.
Eso yo se lo dije a Tabaré Vázquez el otro día cuando fui, se los vengo repitiendo en todos lados. ¿Por qué no acordamos con la oposición? Porque en cuanto pase este año, se cambia. Lo van a cambiar y es pan para hoy y hambre para mañana. Eso, en ese caso partimos de una base de que la oposición vote mejor que ahora, que en la anterior elección. Yo creo que todo el mundo sabe que si hay algo que no van a ver, podremos no saber quién va a ganar. Pero que no va a haber mayoría. Pero que no va a haber mayoría. Claro, pero yo me refiero a otra cosa, porque vos fíjate que en la elección pasada se dio esta particularidad. Los partidos tradicionales bajaron. Sí. Por más, o sea, cuando hablamos de oposición enrabamos a todo, está bien, pero por ejemplo, si Asamblea Popular se mantiene o crece, yo no sé si esto tocaría esto, por ejemplo. Todas las encuestas, Asamblea Popular estaba de acuerdo con la mayoría de las cosas que yo planteaba. Sí, que tú has planteado. Sí, que yo he planteado. Casi prácticamente que todas, excepto una partecita. Pero si tú miras las encuestas hoy, hay un avance del Partido Independiente, aparece este otro fenómeno de Novi que no sabemos cuánto va a ser. Después nosotros aparecemos empatados con el Partido Nacional. Yo no veo grandes modificaciones en el ambiente político. Después, que eventualmente el candidato que lleve el Frente Amplio logre la mayoría, frente a lo que veo en la oposición, es bastante probable, ¿no? Ganar la presidencia. Sí. Pero el Parlamento va a estar más repartido. Todos los politólogos con los que yo he tenido oportunidad de hablar y he escuchado por todos lados están planteando una. Ahí se va a dar una situación como la que se dio con Gonzalo Mujica. La obligación de la bancada del Frente de negociar de otra manera con la oposición, sí, como se dio en el periodo en el que Gonzalo estaba y no estaba, y obligó a la bancada del Frente a hacer cambios en cantidad de leyes porque si no, no alcanzaba la mayoría. Y no era un problema de que no era el loco de Darío, era es que no tenía el voto 50 y tenías que ir a negociar o con el Partido Independiente o con la Asamblea Popular o con... De repente capaz que es lo más parecido, entre comillas, o lo que más no tan con los sectores conservadores, pero las mayorías las tenías que buscar. Y es el panorama que viene. ¿Y eso puede afectar a esta ley, dices tú? Es que ya dijeron. Está bien, cuando lleguen ellos la modifican. No nos llevan ninguna. En cuanto pase el periodo, se la cambiamos. ¿Y entonces? Y en esa estamos. Pero son, a veces, mira, a veces son detalles, cosas que te da como una especie de soberbia de tener la mayoría. Porque cuando tú empiezas a ver qué es lo que te están planteando, no son locuras. Algunas cosas se podrían llevar. Y yo creo que sí, pero existe ese cerramiento. Y que lograras el concurso de ellos, que no es lo mismo si te la votan, ¿no? Si te la votan, existe otro compromiso, digamos, con respecto por lo menos a la ley. Sí, eso está visto. Sí. La pregunta que yo me planteaba estos días era, si no se votaba, ¿era más positivo no votarla que votarla? Porque en realidad, aparentemente, o por lo menos lo que se decía, es que lo que se busca es terminar con alguna injusticia. El otro día estuvo Miranda acá y hablaba efectivamente de algunas cuestiones, fundamentalmente de los altos rangos. Entonces, quedaban afuera, sí, es cierto, una cantidad de injusticia con relación a los pequeños, pero seguíamos manteniendo, si no se hubiera votado, grandes privilegios que da la sensación que tienen los altos mandos. Entonces, por suerte se llegó a esto, pero la pregunta que yo me hacía, que ahora no tiene sentido, pues ya más o menos hay un acuerdo, es ¿qué era lo positivo de votarla y qué era lo positivo de no votarla? Nosotros, como decíamos, que era importante que en algún momento tenías que empezar la reforma. Y era importante, porque si no tienes que perder no un año, como dijo Castillo. Más. 2 sí, claro. o 3. Sí. Con lo cual, el horizonte se te alejaba más todavía ya, porque esto ya lo estás pensando más en función de tus hijos que en función de... Sí, claro.
¿Por qué hubo que llegar a la instancia que te reunieras con Tabaré y no se pudo llegar a un acuerdo con la bancada? ¿Cuál fue la diferencia? Que la bancada no aceptaba demasiadas modificaciones, venía así, porque se adujo que se discutió durante 5 meses, quiero ser claro. Los primeros 3 meses prácticamente se reunían, pero no lo puedo decir de otra manera, no pasaba nada. Sí. Los otros meses se trataron cosas, se fue demorando un poco porque particularmente el sector del MPP fue incluyendo modificaciones en la ley, ¿sí? Se desglosaron una cantidad de artículos y el MPP fue cambiando muchos de los aspectos que venían de esta ley. Yo te voy a hacer crudo. Dale. Esta ley es la que ganó en el Consejo de Ministros. En realidad, el proyecto de defensa del Ministerio de Defensa era diferente a esto que se está haciendo en este momento. Cuando llegó a la discusión, de un lado, te lo voy a decir así, en una esquina Murro y Astori, en la otra esquina el Ministerio de Defensa. Perdió. Y si tú quieres saber cómo era ese proyecto, tienes que recurrir al proyecto que presentó Larrañaga. ¿Qué puntos más? ¿Comas menos? Era más parecido al del Ministerio de Defensa que el que... Exactamente. Esa es la verdad del asunto. Perdió el proyecto del Ministerio de Defensa frente a estos otros 2 ministros. ¿Sí? Y fue lo que se llevó adelante. Ahí el MPP, que tiene una visión diferente a otros sectores dentro del Frente Amplio con respecto a las Fuerzas Armadas, intercedió modificando y limando una cantidad de cosas, porque nobleza obliga, ¿sí? Me dio para que pudiera haber un consenso incluso en la bancada con el sector más grande. Exactamente. Entonces, bueno, para eso pasó todo el tiempo que pasó. Junto con eso, ahí, en esas reuniones que se hacían, mi viejo se estaba muriendo. Y yo había decidido acompañarlo. Claro, está claro. Estaba, esos 5 meses me los pasé hasta que se fue. Lo más cerca posible, porque era iba a ser la despedida. Sí. Está clavado. Y los compañeros que estaban no tenían, realmente el que había estudiado y estaba estudiando era yo, no eran los compañeros. Y yo te juro... dijeron que estabas muy asesorado por ahí, sí, importante. Y complejo. A mí mira que me tiraba los pelos, te lo quiero decir de forma muy clara que... Es más, le dije a Tabaré, digo, mira, esto me costó como mecánica pulmonar, fisiología de la mecánica pulmonar, cuando yo estaba haciendo anestesia. Me dice a mí, él dice, a mí me costó como farmacología. Digo, pero farmacología era linda porque a mí me gustaba, ¿viste? Cada uno tiene su rama. No, deja que el dimetil, no sé cuánto. Bueno, me chamo ese tipo de cosas en la conversación. Para comprimir. Sí, pero porque realmente, mira que es terrible, porque de la sola lectura de la reforma tal cual vino del Senado, te das cuenta que es árida, discordante, te lleva para adelante, te lleva para atrás. Es terrible, hace referencia a otras cosas. Yo es de las leyes más complejas que haya leído jamás en mi vida. Y hacerse con el asunto. Y a su vez, eso llevado a lo que es la organización militar y a las condiciones que ellos viven. Entonces no era fácil ir traduciendo todas esas cosas. Y hay una cuestión política también, ¿no? Que en algún momento se ha manejado, digo, la rencilla tradicional, estás tocando las Fuerzas Armadas. Sí. En un país donde siguen teniendo su peso, eso está clarísimo. Yo te diría, hay sectores dentro del frente que son absolutamente antimilitaristas, pero no terminan de decir. Claro. Y yo creo que tendrían que decir, nosotros no queremos Fuerzas Armadas, ¿no? Y los otros que dijeran si queremos Fuerzas Armadas y discutirlo como país, porque no nos podemos matar discutiendo. ¿Es necesario que tengamos? Y es toda una pregunta. En algunos, yo reconozco, yo me acuerdo aquella vez que lo discutimos con Franco acá, discusiones ardidas,
cuando el tema de Santa Clara. Yo tengo claro que incluso hay pueblos que uno recorre el Uruguay, sabe que hay lugares que viven gracias mueren al a pilones. Sí, gracias al cuartel, el sueldo que hay el del cuartel. Viven no gracias a... Sí. Sí. Que esa es una parte que no se ve, Víctor. No, yo lo tengo clarísimo. Lo que significa una transferencia social y económica en muchos lugares, y también lo que logra en cierta gente, porque de ahí salen carpinteros, panaderos, mecánicos, son muy buenos, por cierto, y así sucesivamente en sus escuelas de formación sale gente preparada. Yo tenía compañeros enfermeros que hasta estuvieron en las misiones, que eran excelentes enfermeros, pero cuando tú empezabas a rascar en su historia, habían arrancado del medio de Tacuarembó en el campo, que tú dices, pero eran redondos como una bocha, no porque sea, sino porque no habían tenido oportunidad, y habían ido puliéndose a través del tiempo y lograron ser excelentes profesionales enfermeros, gracias a que estaban en las Fuerzas Armadas, porque de lo contrario hubiera sido imposible por la pobreza que tenían haber alcanzado a mí me consta que de repente uno mira lo de acá abajo, sí, con otra visión, ¿no? El 4 acá, cuarteles que hay en el sur del país, pero yo sé que hay lugares donde efectivamente pasa a ser una cuestión hasta social, porque uno lo mira desde el punto de vista de la defensa en sí. El sentido que uno le da no lo explica, ¿verdad? Yo por lo menos no entiendo qué podemos defender nosotros, para qué podemos tener Fuerzas Armadas desde el punto de vista defensivo. Desde el punto de vista defensivo, la única cosa que le puede quedar a un pequeño país como el nuestro es la de Suiza y la de Cuba. La gente. La gente. Claro. Sí. Y te estoy hablando de regímenes... Sí. Pero en ese caso tenemos diferentes, ¿no? Totalmente. Pero un suizo sabe que es un soldado y un cubano sabe también que es un soldado. Claro. Lo cierto es que, bueno, con estas modificaciones surgen, ¿de acuerdo? Va a haber algún voto más, por lo que tengo entendido, aparentemente. Y eso está, bueno, se salda esta situación. En definitiva, creo que si lo miramos desde lo político, termina quedando la Liga Federal al final bien parada. No sé si bien parada, tú sabes que yo no... Porque en realidad termina sin que... O sea, no llega la sangre al río y termina... Usted... A ver, vos terminás solucionando con el presidente de la República. Sí, en realidad era una negociación a muchas bandas, no te creas que está bien, ser el presidente. Pero, viste, pero digo, es una... También hay una señal política allí. ¿Tan equivocados no estaban? Sí. Dices vos, por ejemplo, ¿se puede concluir? Y yo creo que tan equivocados no estaban. En realidad yo no recibí ningún argumento en contra de las cosas que yo planteaba. Sí. Negativas, pero un argumento. Sí decirme traidor, miliquero, sabandija, porque no te vas, y todas esas cosas. ¿Ah? Pero un argumento en contra de lo que yo decía, esta reforma afecta particularmente a los demás abajo, nadie me lo pudo decir porque no tenía sustento racional. Sí, ¿Me explico? Claro. Yo estuve, vos sabés que hace unos días estuvo Eber Núñez acá, y hablábamos fuera de micrófono, y me decía que, me hablaba dice, mirá que está bien asesorado, y él calculaba con quién podía ser, tampoco objeto, dice, pero mirá que hay cosas que tienen que tomarse. Del tema de la tropa, lo hablamos, es decir, que había cuestiones, uno no sigue la ley, pero evidentemente la parte de abajo estaba afectada. Yo te juro que estudié, Víctor. Yo No estaba talenteando y material tenía mucho, y ni de cerca es lo que yo planteé, porque no piense que... Pero no estaba pensando si yo tenía razón o no, estaba pensando, digo, y cuando se vayan a jubilar... Claro. Darío, la característica de las conversaciones que nosotros estamos estableciendo con gente acá es actuar con honestidad. Yo no puedo mentirte y muchas veces yo me planteo esta pregunta, Darío, y lo he puesto como ejemplo y lo he discutido con Franco. Acá teníamos mesa de discusión amplia. Yo digo,
porque tú recién lo dijiste, ¿por qué no se va? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Yo, te soy franco, he dicho, bueno, hay un colectivo. El colectivo funciona como tal. Si yo estoy en un colectivo y veo tantas veces quedo en soledad, tengo ¿estoy en el colectivo correcto o no estoy? ¿O me tengo que ir? Esa pregunta yo me la he planteado. Pero soy francamente, y yo tengo un concepto, capaz que será equivocado, pero una de formación, digo, yo estoy en un colectivo, y si pierdo, bueno, pero acepto lo que el colectivo resuelve. Y yo lo he planteado como crítica hacia ti, y tengo que ser honesto y plantearte ya que estás acá, ¿verdad? En realidad lo que yo no he votado del Frente Amplio es el 0,000001. O sea que lo que tú dices con respecto a que de repente ha trascendido más, ¿no? Se le ha dado más vuelo. Que si me tengo que callar la boca y no puedo decir nada, es una cosa. Ahora en plata han sido, yo te los puedo recordar, yo no voté las maniobras UNITA. Estamos de acuerdo. ¿Por qué no las voté? Porque hacía 25 años que veníamos diciendo para llegar al poder, al gobierno. Y dijimos, no, la maniobra UNITA en el primer año, maniobra UNITA, no la voté. No voté, o sí voté, en este caso, el establecimiento de relaciones con la República Saharaui. ¿Qué pasaba? Yo les voy a recordar que Saharaui tiene una pelea perpetua con Marruecos. Y en aquel momento López Mera era cónsul de Marruecos. Y cuando vinieron, que andaban con esas sábanas largas por ahí, inclusive hasta en el Palacio, la bancada del Frente no quiso votar el establecimiento de relaciones con un pueblo pobre que vive en el desierto, que tiene 1000 dificultades. Bueno, yo voté a favor en diferencia, con la bancada. Cuando la ley de educación, yo me retiré de sala. Pero te estoy hablando en casi 20 y pico de años, ¿no? Sí. La ley de educación, ¿por qué? Porque siempre habíamos dicho, la educación debe ser autónoma, como la universidad, y y ahí se variaba totalmente lo que fue la postura histórica del Frente Amplio ahí. Después, déjame llegar hasta el tema de la constitucionalidad. Todo el mundo sabe lo que nos costó el juicio con los judiciales. Era tan evidentemente inconstitucional lo que se planteaba el impuesto a los militares que no era Darío Pérez que lo decía. Era la Cátedra de Derecho Constitucional de nuestra Facultad Pública de Derecho. Y no solamente la Facultad Pública de Derecho, la católica, que se jugaba su prestigio, y los distinguidos profesores que visitaron la comisión. Era juicio redoblado en fija. Y lo perdíamos. Pero no tengas ni la menor duda que es así. ¿Por qué? Porque toda la academia estaba toda, sabía, pero aparte yo, si no, los invito a leer ese artículo y ustedes van a ver que contraría totalmente lo que dice los artículos que fue refrendado por el pueblo la reforma de 1989. Y después, esto otro, en el que no llegué ni tan siquiera a no votar. Sí, fui crítico. Ahora, fíjate tú que hace un tiempo Mujica dijo, no me acuerdo por qué lío, dice, no, porque tranco el Parlamento. ¿Te acuerdan? Claro, es Mujica. Mujica dice cada cosa. Bueno, pero dijo. Sí. A él nadie ni lo acusó de perfilista, ni le dijo ándate, ni le dijo traidor, ni le dijo nada. Pero es grave lo que dijo. Así como en una calentura que no era calentura. No me acuerdo exactamente. Sí, yo no me acuerdo cuál fue el tema, pero dijo sí. Cuando el tema de los cincuentones, Astori mandó a parar. Y dijo, de aquí no me muevo, y no me muevo, y finalmente salió más o menos lo que él planteaba. Poquito más, poquito menos. Y se dan situaciones así en política. Pero si yo te voto el 99% es porque donde de repente, por lo menos en mi simbología, el Frente Amplio es lo que más se acerca a lo que pienso. Es cierto lo que tú dices, el tema del colectivo, esto, lo otro, pero yo te voy a decir una cosa que tiene que ver con la vida.
El otro día tuve una discusión muy grande con una compañera del Chuy, que me estaba haciendo una nota. El mundo no avanza por los que no mueven el status quo. Desde Espartaco, pasando por las organizaciones obreras que lograron las 8 horas, pasando por las revoluciones que permitieron libertad, etcétera, etcétera. El mundo no avanza por los que dicen, me quedo quietito aquí, adoptar lo que hace la mayoría. y hago lo que dice la mayoría, exactamente la mayoría. Más cuando en realidad muchas cosas que se hacen son incoherentes desde una perspectiva de izquierda, con lo que se está haciendo. Cuando, por ejemplo, se privatiza y se terceriza en el Banco República la actividad, de la que nadie está contento en todo lo ancho y lo amplio de la República, y sin embargo se lleva adelante y se favorece empresas privadas, etcétera, etcétera, como Hábitat, Repago, etcétera, etcétera, a través de diferentes operativas, se hacen cambios en las que se utiliza mucho a empresas privadas cuando perfectamente lo podía hacer el Banco República, etcétera, etcétera. Absolutamente inconsistente con lo que es la historia del Frente Amplio y con lo que peleamos. Y sin embargo, ¿viste ahí? Nosotros habíamos llegado a un acuerdo en la bancada y el presidente Tabaré Vázquez Astori mandó a parar y fuiste para la cuneta. Con la ley de riego. La ley de riego fue promovida por el Banco Mundial. Si tú lees el embrión de lo que plantearon los técnicos del Banco Mundial junto con los del Ministerio de Ganadería, vas a ver que es estrictamente lo del Banco Mundial. La inclusión financiera radical que lleva adelante nuestro gobierno, que te termina provocando una inamovilidad de que no puede. Mira, el otro día yo estaba en el Banco República en San Carlos. No solamente va a hacer campamento 2 o 3 horas por debajo de la pata. Sí, y acá peor. Bueno, no por los muchachos que trabajan ahí, que son pocos, sino por toda la operativa, el sistema, etcétera, etcétera. Entonces salen 2 profesoras de ahí adentro con unos dolarcitos en la mano que habían profesora de inglés. Viste que los gurises tienen que pagar unos dólares para poder dar examen. Dice, no nos recibieron estos dólares porque tenían no sé qué y no sé cuánto. Dice, pero ¿y si me los vendieron en el cambio? Y las pobres estaban compungidas porque tampoco podían poner. No son dólares de lavado, son padres que compraron o lo tenían apretado abajo un libro, ponle, y no se los recibían. Pero nada, te estoy dando ejemplos, ¿no? Para pagar el IRPF, para esto, para lo otro, no, tiene que hacer una cuenta. No estamos vigilando mucho a la gente, no hemos metido la... ¿Tú te imaginas? Yo te voy a confesar que para pagar el IRPF, ahora que lo tengo que pagar a través de la famosa Ibrobo, y yo pongo un entendido al lado mío, para comprar un auto. Y le digo, y es complejo ir punto por punto. Y el muchacho joven me ayuda, pero sabe también la clave y sabe todo. Sí. ¿No? Yo hago estricta confianza. Tampoco tengo... Claro. Sí. Tengo nada del otro mundo, capaz pero... que lo que tiene mucha implicación. Pero a uno le da la sensación a veces de que se siente hasta como que en definitiva lo que hay también es vigilado. Vigilancia estricta. Yo la verdad que a veces me pongo a pensar, a veces hemos reflexionado acá a propósito de eso, ¿no? Estamos ya en lo que gastamos, cómo lo gastamos. Y yo digo... Pero si tú ves, eso está escrito en los lineamientos del Banco Mundial. Y por eso es que a Astori le dan un premio desde una revista que trabaja con el Fondo Monetario. Es un alumno perfecto. O sea que para vos el premio es entre comillas. Sí. No es buena cosa, no es buena señal. Él debe estar muy orgulloso, pero yo no creo que sea bueno para el pueblo uruguayo. Hablemos de lo de acá. Sí. ¿Cómo arreglamos el lío aquí? Y yo qué sé, el lío ¿Se arregla este lío? Se arregla solo. La gente lo arregla. Pero
el Frente Amplista sale en a la las calle, urnas, porque tenemos uno dice, la culpa la tienen el Flaco y Darío Pérez que se pelean entre ellos. Sí. Sí. Claro, Y porque bueno, voto, y que salgan a la calle y busquen votos y yo qué sé. Yo, loco la vida que aparezca otra gente. Y, claro, pero ¿sabes lo que pasa? a Digo, yo encontrar lo que el voto. veo, claro, pero ¿y cómo? Muchos decimos, bueno, el Frente está desmovilizado. ¿Cómo sale la gente a pelear de repente contra el gobierno municipal? Hay dos formas o dos teorías o dos maneras de ver el gobierno municipal. Hay una férrea contraria y otra un poco más, más oposición, más constructiva, como se le llama. Entonces, pero ¿cómo se planta el Frente Amplista ante esa situación? Porque, a ver, en la elección estamos de acuerdo, cada cual va por lo suyo, pero en el medio, ¿qué pasa? Yo te voy a decir esto, Víctor. Yo podría abrirme y no ser candidato. Y te lo voy a decir grueso porque otro no lo va a decir. Es probable que el Frente pierda más votos. No, eso es así, nadie lo niega. Si voy, porque no voy. Si voy, porque voy. Si no voy, porque no voy. Como la gata de Abella. Sí, sí. Es complicado. Sí, sí. Lo que le pasa, creo que a mucha gente del Frente Amplio no es solamente por lo que pasa en el departamento. Es porque lo que dicen las encuestas, hay un 15%, por ejemplo, es que hemos perdido valor moral para salir a pelear. Porque antes a nosotros nadie nos podía decir nada. Pero después que se empezaron a saber situaciones y cosas que ocurrieron, y talenteábamos en cualquier esquina, y sacábamos pecho. Y cuando te empiezan a ocurrir cosas como las que fueron ocurriendo, particularmente a partir de la del gobierno pasado, que se muestran en esta, todas las cosas ocurridas en ANCAP, lo mal resuelto que han sido. Nos costó reconocerlo. Y yo creo que no se reconoce, porque si no la actuación dentro del Frente Amplio hacia esa parte sería mucho más clara. Tuvo que llegar al Tribunal de Conducta para llegar a encontrar una salida diferente. Mientras tanto, muchos grupos políticos operaban para poner paños tibios o generar una nube alrededor de la situación pero termina reventando. No había con qué hablar. Y esas cosas te afectan moralmente al militante. Ya no puede salir a la esquina y decir, mira, nosotros éramos únicos, nosotros no tal cosa, nosotros no tal otra. Más que, debido a ciertas acciones que ha ido realizando el gobierno, ha ido tocando, metiendo el dedo en el ojo, por no decirte en otro lugar, a determinados sectores de la población. O sea que durante mucho tiempo acumulamos y después empezamos a desacumular. Y mucha gente que tuvo esperanzas en que nosotros íbamos a ir o más rápido de lo que vamos, o íbamos a alcanzar mayores logros, se siente decepcionada. Y además pesa el bolsillo, ¿no? Y el bolsillo... La situación económica que afecta... Sí, pesa. Porque algunos me dicen, bueno, ganamos la elección en el 2004 por la debacle. Sí, y estuvimos bien, y ahora, como entró a escasear y empezaron las dificultades, la gente se empieza a malhumorar y va para otro lado. Pero un ejemplo de mal humor fue lo de la crisis del agua. Que le podía haber pasado a cualquier gobierno, no fue culpa del gobierno, era culpa del clima. Claro. Pero se la agarraron con nosotros. A nivel departamental. Y todavía sigue el problema, porque el problema sigue. Y claro, y el directorio de OCE que se movió como un elefante en un bazar. Claro. Ahí estuvo la piedra de la tora también, ¿no? La respuesta. La respuesta. Te había rebajado un 5% de la nada, porque lo que te ofrecían era agua negra. Entonces la gente se va calentando, más otras personas que aspiran cosas. Yo te voy a decir, yo tuve dolores en la campaña cuando salía en la campaña departamental. Me encontraba con compañeros que habían sido militantes férreos de organizaciones históricas dentro del Frente Amplio, y me lo encontraba con las listas de Antía en la puerta de la casa.
Sí. Digo, no lo voy a nombrar en la radio, pero fulano, pero no puede ser. Y Mengano también. ¿Qué pasó ahí? No sé qué pasó. Hicimos sobre... Antía le dimos vida, lo hicimos vivir con el tema de la UTE. Y era su partido. Alguien me dijo el otro día y le dimos vida. Pero Antía no estuvo durante 10 años en la consideración pública del departamento. ¿Saca cuenta? Los primeros 5, hay un chascarrillo al principio, cuando dejó la intendencia. Sí. Y después, ¿cuándo sentiste tú algo de Antía? No, es cierto. Apareció... Y unos meses antes de las elecciones, ¿quién decía Antía gana la elección? ¿Podrías decir Rodrigo? Sí. Pero no ibas a decir Antía. Ay, yo qué sé, yo francamente no sé qué fue lo que pasó, pero pasó, creo, la suma y un cúmulo de cosas, más algo de lo que nosotros habíamos avisorado, no fuimos los únicos, que habíamos avisorado como 2 años antes de la elección, que era la debacle en el tema del trabajo. Claro, por eso te decía yo lo de la situación económica, ¿no? La gente empezó a ver que no estaban en seguro de paro, algunos se les terminaba, otros no conseguían trabajo. Y te agarra de mal humor realmente y aparecen cosas como que muy bien, no sé si bien estudiada, pero muy bien metida, trabajo y seguridad, 2 cosas que la gente sentía. Y catapufa. ¿Y crees que el gobierno departamental hoy está haciendo una gestión como para tener un flanco donde poder realmente machacar el Frente Amplio en Maldonado? ¿O va a ser bravísimo encontrar la brecha? Hay cosas que a la gente no le importa, y lamento decirlo de esta manera. Sí. No le importa cómo ingresar a la intendencia, cosa que antes era muy importante porque entrabas por concurso, o sea que te podía tocar colorado, blanco, negro, torcido, derecho. Dabas un concurso o un sorteo y entrabas. Eso no ocurre, pero eso realmente molesta a la gente. No le llega. No es argumento de campaña. No es argumento de campaña. Y así sucesivamente en cantidad de temas, ni una cosa ni la otra. Entonces te veremos. Tampoco te voy a decir cuál puede ser la estrategia, porque no la voy a hacer. Lo que está claro es que igualmente evidente, ¿no? Se han dado, o sea, el tema del trabajo no ha vuelto, ¿no? Seguimos la promesa esa, no pasó nada con eso. Se quedó. En el caso se le ha dado, por ejemplo, las excepciones, que yo sobre eso no tengo una opinión clara. Ni me disgusta lo que digo, me parece que son opciones que cada gobierno toma. Si el gobierno, acá se especula, sí, estamos de acuerdo. Yo pregunto en qué no especula el empresario grande, ¿no? Siempre hay beneficios, ya sea cuando modifica la ordenanza o cuando vas a la excepción. Tienes una ventaja ahora, que si en 6 meses, no, excepto que se la prorrogue la Junta, si en 6 meses no hiciste lo que dijiste que ibas a hacer, te caes. No es como antes. No es como antes, que era perpetua y con la cual todo el mundo sabe, pero si no lo explicamos, generabas una excepción para un terreno, para construir, ponle que donde era de 5, de 10. Hasta que viniera el tiempo. Hasta que apareciera el tiempo bueno. Seguro. Y ahora no, ahora es con plazo. Es con plazo, 6 meses, y que el plazo es 6 meses. Si no arrancaste, fuiste. También hay que entender que tenemos el problema del mercado argentino, que todos sabemos que quieras que por más que nos saquemos pecho, si los argentinos no nos compran, estamos peleados. No, claro. Y ellos están como están. A ver, yo opino que si no se venden los apartamentos que hay para vender acá, ¿quién va a venir a hacer nada? Hay muchos apartamentos para vender aquí. Por más excepciones que vos hagas o ventajas, si no se vende primero lo que hay, y si antes, salvo que vengas a otra cosa, a lavar. Sí. Pero está bravo en Uruguay para hacer eso. Por eso mismo. En eso creo que hemos andado bien. Te das cuenta que para mí que más bien hasta está privando de que alguno que realmente tiene guita buena, es tantas las complicaciones que le pone que prefieren irse. ¿Y eso es bueno o es malo? Y yo creo que está bien una medida que no permita el lavado, pero no al extremo de que llegar a generar complicaciones en las inversiones, porque te lo dicen.
te lo plantean en los lugares donde hay empresarios, dice, pero mira que la plata que nosotros tenemos no es ni sucia ni negra. El tema claro. es pero tiene que pasar por tantos lugares que al final primero sos delincuente y después que pasaste por toda la cosa termina siendo... ya para ir finalizando, Darío, a nivel nacional... Sí, me tengo que ir. Sí, cortita. Después tendremos tiempo de hablar más. ¿Qué va a hacer la Liga Federal? ¿Va a tener candidato propio? No. Alguien me tiró ahí el pelotazo que podían haber 2 candidatos en Maldonado. Yo de asocié, digo. Sí. Pensé que podía ser vos. Sí. Porque en realidad la Liga Federal ha marcado una diferencia. Por todo lo que hemos hablado hoy, ha tenido un perfil propio. Pero bueno, podemos descartar eso. Te voy a contestar con lo que he dicho en otros lugares. En casa tengo espejo. ¿Y eso? Y el espejo lo que me dice es que no, en esa carrera no. Va con Martínez. Con Martínez, sí. Para nosotros, pero no de ahora, hace años que lo venimos. Sí, no, yo sabía. Bichando. Un año o 2. Y además de antes ya lo habíamos inclusive puesto en una fórmula era nuestro deseo que hubiera participado en una fórmula con Mujica. ¿Y lo ves realmente hay quien dice, bueno, no lo conocen afuera, en el interior? Bueno, pero eso hay otros actores del frente que tienen que... Pero a Mujica tampoco lo conocían, porque ahora porque está en Cannes y yo qué sé dónde, pero... ¿Y quién lo conocía él cuando arrancó? Yo me acuerdo cuando él era un diputado junto con Marco Abelenda. Y bueno, empezó a hacerse conocer porque llegaba en una motoneta. Fue vertiginoso. Sí. En realidad, mucha prensa se la ponía para ridiculizarnos y ridiculizar a la izquierda. Nada más que crearon un monstruo que después les comió la cabeza. Claro. Y bueno, sí, Martínez, la antítesis, tiene gestión. Tiene gestión, y yo creo que no es muy malota la gestión que está haciendo. No hay mucha crítica. Sí. O por lo menos lo encuentran la vuelta para criticarlo. Sí. No voy a decir que tenga la folcloridad, si existe la palabra de Mujica, pero no veo en el horizonte otro candidato carismático, salvo que salga de abajo una piedra, que pueda competir con él dentro del Frente Amplio. Cerramos acá, quedan temas, seguramente vamos a tener alguna otra charla. Venimos pero estaba bueno. Venimos de nuevo y conversamos. Conversamos un rato. Por más tiempo. Sí. Así que te agradezco mucho. No, con mucho gusto. Por haber venido. Cerramos y hacemos una pausa, ¿te parece, José Luis? Vamos arriba.